mi parte sí quisiera comentar. En esta cuestión de la palabra, hay quienes tienen un don nato y quienes no. Por ejemplo, en el caso de Moisés, él se sabía que no podía influir en los demás y tuvo que pedir que Aarón fuera el que intercediera por él a través de la palabra, ¿no? Y la otra es la cuestión de la influencia. Hace un momento comentaban justamente que puede ser una influencia inclusive negativa. Dos psicoanalistas en Viena están en un restaurante y eso fue a principios del siglo pasado, y resulta que había un hombre joven, saludable, y pues estos dos psicoanalistas muy conocidos y de gran prestigio en la ciudad se acercan a él y el hombre se para y les da las gracias por su compañía, el honor de estar con él. Dicen, mire, nosotros lo acabamos de ver y estamos muy preocupados. ¿Se encuentra usted bien? Sí, bastante bien. Mire su color de piel. A ver, ¿me permite, por favor, tocar la mano? El pulso es anormal. Y así le empezaron a decir. Y este hombre saludable, en 30 minutos, estaba muerto. O sea, ahí ellos dijeron, no, esto jamás. Sin embargo, la sugestión a través de una palabra puede edificar o puede aniquilar ¿no? Bueno, es parte de lo que claro. Si decimos, el cuerpo no está separado del lenguaje, ¿verdad? Es sugestión. Y otra es la persuasión. La persuasión tiene una estructura lógica, clara. Por esto, en estos juegos de lenguaje, pues nos pasan a hacer fraude fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, te dicen, oiga, le estamos ofreciendo la nueva tarjeta dorada de tal banco porque usted tiene el azul y fíjese que la tarjeta dorada que tiene más ventajas y que no paga esto, no paga aquello, no paga el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una forma de una utopía. La utopía es un discurso lógico con posibilidad de realizarse o realizable, ¿sí? Pero que utiliza elementos del tiempo, pero que lleva un engaño. Mientras que el mito es la otra cara de la moneda de este imaginario social. El mito es un discurso alegórico, simbólico, lleno de enigmas, misterios, ¿verdad? Pero para quien lo sabe interpretar, contiene verdades. Entonces te dicen, aquí está la nueva tarjeta dorada, y le digo, oiga, señor, usted, entonces le cae mal su patrón. ¿Por qué? Porque si usted me está ofreciendo una tarjeta en la cual yo voy a pagar menos al banco, quiere decir que el banco va a recibir menos entradas y usted está metiéndose en autogol o está en contra de su patrón. No será así. Bueno, es que mire, es que le ofrecemos esto otra vez. Ya tienen armado ese discurso, ¿sí? Malo si caes porque entonces te vas a dar cuenta que efectivamente llevaba un engaño y ahora estás pagando más. Una utopía. Entonces estamos llenos de utopías en este momento, por todos lados. Todo el mercado está lleno de esto. No es la utopía que decíamos algo irrealizable o un sueño guajira, la utopía. No, la utopía es un discurso
Y esto es lo que contiene, ¿sí? En cuanto a las formas de persuasión y la sugestión que llega directamente hacia el alma, por supuesto. Muchas cuestiones, enfermedades que vienen como que fueran o son de origen de algún ritual chamánico, tienen efecto. ¿Por qué tienen efecto? Por la sugestión. ¿Sí? Para reforzar lo comentado, perdón, ¿se acuerdan ustedes que también a principios del siglo pasado, en un programa de radio en cadena nacional en los Estados Unidos, pasaron durante 24 horas la novela de la Guerra de los Mundos? Claro, Y varias personas se suicidaron porque Son creyeron Wells, ¿sí? los extraterrestres realmente estaban tomando Washington y varias ciudades. O sea, muchas personas tomaron su propia vida. Era nada más para reforzar. Sí, muy bien, gracias, Gabriel. ¿Alguna otra pregunta, aportación? Yo tendría una, entonces se tiene que decir el sí o el no. O sea, no puedes decir, híjole, no lo sé. Es que es muy importante eso que tú estás diciendo, Miguel. El no sé. El no sé te abre posibilidades de aprendizaje. Te abre muchas posibilidades de también de mantener control sobre tu persona en cuanto al ego. No sé, pero quiero saberlo, lo que me hable. Y entonces el problema es cuando no sabemos que no sabemos y nos damos por enterados de que sí sabemos algo. Entonces nos convertimos en unos terribles ignorantes. ¿Verdad? Por eso la frase tan célebre de Sócrates, solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque mientras más conozco, más sé de las cosas, me doy cuenta de todo lo que me falta, que es mucho más, ¿verdad? Claro. Sí, claro, no es posible. No tenemos un conocimiento que diga ya sé todo, porque en el momento en que alguien diga ya sé todo, se prohíbe aprender y se prohíbe el mismo a enseñar. Entonces, esta declaración, no sé, es bastante positiva, porque te permite aprender cosas, ¿verdad? Ya. Y también reafirmar, ver el grado de compromiso de lo que tú digas. A veces mis alumnos me han dicho, oiga maestro, ¿y usted me puede aclarar este asunto, este otro? Antes les decía, antes lo inventaba, cuando era maestro novato, le inventaba cosas, ¿verdad? Para que dijeran cómo sabe. Después me di cuenta que no. Después decía, pues no sé, pero vamos a investigarlo. Claro. Y después más mañoso, ¿verdad? Más mañoso. Llega, pero oiga, maestro, ¿me puede aclarar este asunto? Mira, la próxima sesión, la próxima clase, lo vamos a aclarar mientras investigalo bien. ¿Verdad? Y ya no dije, Claro. no sé. Claro. Pero yo pareces con maña. Pero la que dice esto es muy buena. No sé, me permite mayor aprendizaje y apertura. ¿Verdad? Okay. Sí, muy interesante. ¿Alguna Aquí, otra? Sí. perdón, aquí Sí. me recuerda esto aún más, a una historia. Es una historia muy pequeña, que sale el león, que el león tenía mucha hambre y no encontraba comida. Entonces, pues ve unos ajos, pues ni modo, se los comió. Muchos ajos se los comió el león. Y después de un momento dice, hoy creo que mi boca huele muy feo. Entonces, voy a ir a ver qué encuentro, ¿no? Y sale de repente un conejo y le dice, señor conejo, ¿usted puede oler mi boca si huele feo? Y el conejo, híjole, me va a comer, pero bueno, yo le voy a decir una mentira para que no me coma. Entonces se acerca el conejo y dice, señor león, no, no huele feo. Y entonces el león se lo come por mentiroso. Y bueno, pues sigue caminando y la cebra, al ver esto que se comió al conejo, pues se acerca a la cebra y le dice, cebra, ¿puedes oler
si es que huelo feo, mi boca huele feo. Y la cebra se queda pensando, el conejo le dijo una mentira, pues yo voy a decir la verdad, pase lo que pase. Y le dice la verdad. Le dice, sí, huele muy feo. Todo por decírselo así tan feo, se lo comió. Y bueno, y entonces estaba el zorro, que es un animal de los más inteligentes, más astutos. Se ve el zorro, lo que pasó con el conejo, lo que pasó con la cebra, y el león se acerca con el zorro y le dice, huele feo mi boca, puedes olerla. Y el zorro se queda pensando, si digo una mentira, si digo una verdad, me va a comer. Y entonces el zorro se acerca y le dice así, ¿qué cree? Que no puedo oler, tengo gripa, no puedo oler. ¿Y qué pasa ahí? Que el zorro fue más astuto. No dijo sí, no dijo no dijo mentira, no dijo verdad. Entonces fue astuto, fue como eso, de envolver para no fuera atacado. Y entonces el zorro, pues con vida estuvo. Muy bueno. Muy bien. El hombre creó el lenguaje, ¿verdad? Decía Federico Nietzsche en este texto que se llama, se lo recomiendo mucho, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de 1873. Dice, en un apartado rincón del universo centellante, había una vez un grupo de animales astutos. Alguna otra versión dice de animales inteligentes, que vienen siendo lo mismo, que inventaron el lenguaje. ¿Sí? ¿Y para qué? Porque al hombre no le fue dado en la naturaleza la capacidad de tener garras, de tener cuernos, de tener piel fuerte, armas para defensa, ¿verdad? No le fue dado para ello. Pero por eso inventa el lenguaje. ¿Para qué? Como un arma. ¿Y para qué sirve esa arma? Para mentir, para cometer fraude. O manipular. Para manipular. Para todo eso es esa arma tan poderosa. Y hubo un tiempo, dice, que esos animales desaparecieron. La cuestión es animales astutos inteligentes. Y esta es la cuestión. La inteligencia, por ejemplo, ¿no? Esta es la inteligencia que si vemos un diccionario de psicología, de educación, dirá, la inteligencia es la capacidad de una persona para resolucionar un problema, que se puede traducir bien por astucia. Así es tan sencillo. Y la astucia, por ahí habíamos dicho antes mucho esto, inteligencia que en el griego viene de la palabra daimon, el demonio. ¿Daimon? ¿Sí? El astuto. No del griego, no es del griego. Daimon. Es del griego, sí, ¿no dije del griego? Sí, del griego daimon, exacto. O del latín, sí. Intelligere, hacia adentro, leer, lectura interna, en el latín, ¿verdad? Inteligencia. Y ahí viene. Por eso, de ahí se puede construir toda la historia de la mentira, que muy bien lo habló Jacques Derrida también. Y la mentira en la política, que sería otro tema tan interesante. Pues no sé si hay alguna otra comentario. ¿Algún otro, maestro Julio? Mira, a mí se me ocurre decir algo así, más en el sentido del humor, la sabiduría que tiene el mexicano, para no involucrarse, no decir ni no ni sí. Un poco de ironía, que dice, ay mira, yo no sé. Sí, sí, no sé, es no lo sé. Más correcto, sí, es correcto. Tiene un poco la cuestión de la carga emocional, ¿no? Porque en la cuestión del lenguaje también yo, hasta para hacer una sentencia, un decreto, la carga emocional, porque si tú en un momento dado puedes decir, yo soy inteligente, pero si internamente o inteligentemente no lo sientes, pues como que pierde fuerza y pierde valor, ¿no? Pero ya es una declaración que haces, Julio. Sí. Soy inteligente.
Es una declaración. Y esa declaración va a afectar al mundo, va a cambiar, va a construir mundo. Por eso, es decir, nos estamos construyendo en cada momento. Pero debemos hacerlo bien, ¿no? Porque si dices entonces, no, dices, soy un burro, o no soy inteligente, o soy un tonto, pues entonces también va a afectar. Sí, claro. Lo que dices es una cuestión emocional, que uno se sienta ligado a esa expresión verbal de decir, yo soy inteligente y estar seguro de que lo eres. Claro. A ver, pero viene una acción posterior, ¿verdad? Dice, soy inteligente. Entonces, a partir de hoy, voy a realizar acciones que impliquen esa inteligencia. Claro. ¿Verdad? Porque si no lo hago, yo soy inteligente, pero ahí queda. No se lleva a la acción. Debe llevarse a la acción. Te voy a decir que lo que dices, eso recibes. ¿Sí? Muy bien. También yo quisiera intervenir con esto. Esta parte del lenguaje también es interesante, pero también hay un lenguaje cinematográfico que es maravilloso. En el pasado, en el domingo pasado hablamos se habló sobre ese sentido, y yo toda la semana estuve analizando esa parte, porque el lenguaje cinematográfico está y existe. En lo particular, para mí hay una película extraordinaria, maravillosa, que se llama Old Boy, que es una película coreana extraordinaria, maravillosa, en todo el sentido de la palabra. Su gran guión es perfecta. Un cuate que lo encierra. La historia es maravillosa. Es tan maravillosa que los norteamericanos hacen una película igual, idéntica, que viene a ser una porquería, mal estructurada, un casting espantoso, o sea, nada que ver con la originalidad de ese lenguaje cinematográfico que tiene que tuvo la película original, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? En lo particular. Esa es la parte que a mí me gusta mucho ver, porque me acabo de ver también una película. Yo siento esto. Una vez tuve la oportunidad de leerme un libro de dirección de cine. No recuerdo ahorita el autor, no tengo el libro a la mano, pero bueno, este autor decía que los asiáticos en Asia, de aquel lado del mundo, hacen películas para todo el mundo, no películas nada más para una zona. ¿Sí me explico? Sí. Es por esa razón que si ustedes ahorita están viendo o ven alguna serie coreana o japonesa o china, tiene una manera de ver la vida, el mundo, las cosas diferente. Digo, que busquen películas serias, ¿no? No sé, no que vayan a ver cualquier cosa. Pero este cuate tiene una trilogía, este director coreano. Y se llama Chang-wook-park. Exactamente. Y tiene Señor Venganza, Señora Venganza y Old Boy. Es una trilogía y es una maravilla. O sea, te deleitas de ver ese tipo de cine. Cosa que, de verdad, y en ese lenguaje cinematográfico, todavía no lo alcanzamos hecho de imágenes. En México. Sí, y no lo alcanzamos en México. No dominamos ningún tema. Lenguaje. No dominamos el lenguaje cinematográfico. Así es. Y es en serio. Yo he estado en... Pero mira, lo que no podemos ver, tampoco lo podemos nombrar. ¿Sí? Ya. Esta es una de las cuestiones de las distinciones. Por ejemplo, ahorita que hablabas de película, me acuerdo de esa película que se llama ¿Y tú qué sabes? Hay una escena donde llegan los barcos de Colón, las 3 carabelas, a esta parte ya de la ribera, y
nadie las miraba. Ahí estaban, pero los no indígenas de la existía. comunidad no los miraban, no podían, no existían. El chamán de ahí de la comunidad, pues el más investigador, el más todo, miraba que las olas estaban medio raras, ¿no? Y se puso a investigar, hasta que dio con las formas de los barcos. Ya que dio con las formas de los barcos, las vio como, llama a los demás, sus compañeros, se dice, mire, hay unos 3 barcos, son así, se hizo, apareció. Los vieron. Claro, ¿verdad? Ahí están las cosas. El mundo, el universo ya estaba, solo que no era visible. Dice la carta de los hebreos en el Nuevo Testamento. Y Dios con una palabra, con una rema, hizo visible lo que no era visible. ¿Qué es lo primero que ha creado el Todopoderoso? El primer día de la creación. ¿Qué creó? ¿Qué fue lo primero que tuvo que crear? Lenguaje. El lenguaje, por supuesto. La lengua. Las letras. Palabra, ¿no? La palabra. Palabras. Es la primera cosa que tuvo que crear. Porque entonces, de al crear la palabra, nombrar, hizo mundo. Esto es las declaraciones que estábamos hablando. Esta es la declaración que va a crear nuevos mundos. Y este poder del lenguaje lo tenemos nosotros. Pero hay que saber hacer estas declaraciones correctamente, ¿sí? Adecuadamente. Si no, fallas, porque podemos declarar todo lo contrario. Ya. ¿Verdad? Sí. Pues bien, terminamos y la próxima hablaremos acerca del habla. Y ya sobre... Nada más una perdón, pregunta, de la escucha. Sí. Siguiendo la línea que habla Miguel, ¿no? Sí. Siempre se ha dicho que la calidad de cine mexicano no alcanza la calidad de otros cines, el sueco con Bergman, Kurosawa en Japón, este hombre Chang-wook Park en David Lynch, Corea, etcétera, los autores gringos, pero lo que había oído la referencia es que no había buenos guionistas. Es decir, que la construcción lingüística en el guión no daba la profundidad para crear ese universo mágico que se ve en estas películas o estos directores, ¿no? Hasta Woody Allen. ¿Hay alguna explicación factible que tú por la creación de imágenes? Se deforman. Si quiere volverla a repetir, por favor, que se cortó un poco el micrófono. Sí, que si tienes alguna hipótesis del por qué nuestro lenguaje cinematográfico es tan pobre. Pues mira, yo la verdad desconozco muchas cuestiones acerca del lenguaje cinematográfico, pero hay algo muy importante. Quizás no hemos sabido algo tan sencillo que es la concepción del lenguaje pictórico del que habla Wittgenstein. El lenguaje es el retrato de esa realidad externa, ¿sí? Quizás en eso nos falla. Y de ahí hacer los juegos del lenguaje. Posiblemente va por ahí. Si no nos hemos aclarado qué es una afirmación, qué es una declaración, ¿verdad? Cómo estas dos implican responsabilidad, cómo estas dos están implicados en los juicios que hacemos. Si no tenemos una distinción de estos, pues difícilmente vamos a entender no solo el lenguaje cinematográfico, sino todo el lenguaje. Y esto es cosa, como decíamos, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Así es. Bueno, yo creo que es mucho más complejo lo del cine, pero... Sí. No hay complejidad, es una porquería. No, yo creo que no. O sea, yo te lo digo tanto por
por leer guiones como por ver las películas en festivales como jurado y así. Creo que hay muchas películas que no se alcanzan a ver, que nunca llegan a la luz, que no son distribuidas, pero además creo que el cine tiene que, como es una colaboración de un chorro de personas, allí es donde también, en donde no hay comunicación en el equipo, o sea, ahí yo creo que es donde el lenguaje no está claro entre la gente que colabora a la hora de hacer una cosa creativa. O sea, es como Bueno, te doy la razón ahí. el teatro, por ejemplo, yo me acuerdo que es de las cosas que más he hecho, y un primo mío que era bastante buen director, lo dejó de hacer porque me decía, es que me es muy estresante, porque para que el teatro funcione a la perfección, no puede fallar ni una sola de las cosas. En el cine me decía, todavía está la post, ¿no? Pero entonces también te das cuenta que en la post hay una cosa que sucede mucho en México, que ayer mientras veía un programa hablaban mucho de que México funciona, por eso es tan fácil en México entrar en cultos, porque tenemos más que individualidad, tenemos individuación, ¿no? Y entonces no, nos vamos solitos y pensando que todo lo tenemos que hacer solos, pero entonces como no hay como, entonces eso no facilita a veces la comunicación, y yo creo que en los equipos de trabajo en México ese es uno de los grandes errores, y que por eso no se llegan a hacer de a lo mejor algo que había en un principio a lo que llega a ser. En el caso de los 41, yo porque además me sé el chisme de lo que era el guión, el director hizo lo que se le hizo su rechingada gana, los actores incluso una vez cuando ya estaba el baile, me preguntaron al director, oye, qué interesante, fotos, y yo volteó y les dijo, no, yo no sé, yo no vi nada de esto, eso lo hicieron arte y ya. O sea, ni siquiera fue a checar, ¿ves? O sea, no hay comunicación. Nuestra arma más importante no la utilizamos. O sea, la palabra no la utilizamos para concordancias. Exactamente, para crear cosas, para crear realidades, para dar afirmaciones, para dar declaraciones. Claro, O sea, ahorita que justo hablaban de lo de los juicios, por ejemplo, uno de mis procesos como actriz, yo sí trabajo mucho con la palabra. A mí me dieron una serie de herramientas para hacer trabajo a partir del diálogo, ¿no? Con la palabra, con las acotaciones, ¿no? Y una de las primeras partes que hago dentro de la construcción del personaje tiene que ver con ver el juicio que está emitiendo el personaje, porque su juicio me da la capacidad de ver cómo formula ese personaje y cómo piensa el mundo, ¿no? Cómo lo ve y cómo lo reflexiona y cuál es para ese personaje su realidad, ¿no? Entonces, creo que por ejemplo, ese tipo de cosas casi se hacen muy poco en México, se hacen a esos actores que nos los enseñaron. Y luego, lo peor es, no hay comunicación, ¿no? O sea, eso sí en México creo que eso es lo que acaba pasando, ¿no? O sea, no hay comunicación entre las partes y entonces cada quien va solo y por su lado. Esa es la verdad también, ¿no? O sea, y en ese sentido creo que no le damos valor a la palabra, sino simplemente hablamos, pues por hablar. Por necesidad, ¿no? Está muy triste. Era Johan. Sí, claro, claro. Está muy triste, sí, claro. Los actos de habla nos permiten coordinar acciones. Esas declaraciones, esas promesas nos van a permitir coordinar acciones. Si no hay esos juicios, esas declaraciones y esas promesas, pues lo que tú dices, no pasa nada, no hay nada. ¿Sí? Y esa es cualidad humana enteramente. Un grupo de perros no se puede poner de acuerdo a ellos para decir vamos a ir a saltar el súper que está ahí porque necesitamos comida, ¿verdad? Vamos a hacer esta estrategia para entrar. Hugo, pero creo los que seres también, humanos sí. Sí. Pero creo que también ahí viene esa parte, esa moral extraña que tiene la gente al hacer arte y al expresarse en un lenguaje tan increíble como es el teatro o como es el cine. De verdad, hay una moral tan estúpida
de verdad, o una falsa, que les da pena poner, o te ponen, si ven a la actriz buena, la quieren encuerar en la tercera escena, o, no, es que, de verdad. Es lo que... Pero diríamos, pero a ver, Miguel, o de repente no quieren poner un desnudo increíble, o de repente no te quieren platicar una historia tan fuerte. Vean, por favor, les recomiendo Old Boy, la coreana, véanla. No les quiero decir nada y que su juicio sea unos pequeños 10 minutos del siguiente domingo, pero vea, Hugo, te la recomiendo. Es extraordinaria. ¿Cómo se escribe? Old de viejo. Old Boy. Te mando la conexión, Hugo. Sí, muchas gracias. Sí, pues muy interesante, ¿verdad? De verdad, vean, es que ahora, se me olvidó de la idea. Se hizo El Exorcista, yo vi El Exorcista, increíble película. Después, hace poquito, hace como 4 o 5 meses, vi Detrás de las cámaras de cuando se hizo El Exorcista. Me pareció extraordinario lo que estaba diciendo el director. Ok, acabo de ver una película asiática que es El Nuevo Exorcista. O sea, no, están, se superan cualquier situación estos compadres, se los juro. Ok. Sí, mira, tanto el cine, el teatro, la literatura, pues son formas de la hermenéutica transitiva, ¿sí? Eso es lo que refleja. Quizás por ahí falta la parte de interpretación correcta, una buena hermenéutica para tratar del lenguaje cinematográfico. Hay 3 tipos de hermenéuticas en eso. La intransitiva, que es una hermenéutica filológica, por ejemplo, esta de buscar ahí las raíces etimológicas. Muy bien, esa es la que me gusta. La hermenéutica normativa, que tiene que ver con la hermenéutica bíblica, teológica, y la hermenéutica jurídica, la interpretación de los códigos. Y la tercera es la hermenéutica transitiva, es esta que va a devolver a los demás, ¿sí? A proclamar. El sentido de la palabra. No, el sentido de la palabra y el sentido de la vida, ¿sí? Es el arte. Sí, si el arte lo vemos de esta manera, el arte es una devolución de una realidad en la cual el artista es el que es sensible, el que capta y mira lo que los demás no miramos, y que nos la devuelve, especularmente, pero la devuelve. Ese sería... Ese es el chamán del periodo prehispánico. Claro, sí. Es el que lo devuelve, es la hermenéutica. Normativa, transitiva, normativa, y la otra... Intransitiva. Intransitiva. Jurídica, ¿no? Dentro de la normativa hay 2, que sería la hermenéutica jurídica y la bíblica. Y la bíblica, ok. En la transitiva está el cine, el teatro, la literatura. Y en la hermenéutica intransitiva, esta es la que se hace los estudios acerca de las raíces etimológicas, del origen de la palabra, ¿sí? Esa es la que me gusta, que tú dominas. Pues cada una tiene un aspecto interesante, ¿no? Cada una tiene... Vamos a trabajar sobre hermenéutica. Posterior, yo creo que sí. Pero porque va directamente ligado, ¿no? Pues es que el momento actual, la época que estamos viviendo, lo amerita, porque esta época es lo que decía Nietzsche. Él era un precursor de lo posmoderno. Decía Nietzsche, hechos no hay, lo que hay son interpretaciones. Y ahora todo es interpretación, ¿sí? En el arte, que es lo que empieza precisamente esta cuestión posmoderna, de presentarnos aspectos, por ejemplo, pinturas como la cubista o la de Picasso, ¿verdad? Por ejemplo, puedes ver la pintura de Guernica, ¿no? Cómo te muestran ahí las imágenes que aparentemente tuvieron fallas sintácticas por todos lados, ¿no? Y ves una imagen, una fotografía
de la masacre de Guernica, precisamente, y ves ahí pues una bola de gente muerta y tirada en la calle y todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Picasso pintó así de esa manera esa escena? Es su interpretación. Sí. ¿Sí? Entonces, estamos sometidos a esas nuevas formas de interpretación hasta llegar a la deconstrucción de Jacques Derrida. ¿Sí? Entonces, un texto está movible por todos lados, ya no están fijos. Nada está fijo. Esa es la condición posmoderna. Lo relativo está imperando. ¿De acuerdo? La verdad se ha caído porque no hay juicios verdaderos, falsos, totalmente. La lógica aristotélica ya no funciona. Ahora hay grados entre falso y verdadero, que sería la lógica borrosa o difusa. Bueno, pues todo es relativo, no hay centro ni periferia. No hay arriba ni abajo. Y en la escritura pasa eso, por eso constante modificación de las cartas magnas de varios países, ¿no? De la Constitución. Porque se vuelven a reinterpretar, a resignificar. Ajá. Apoyemos a AMLO y su iniciativa de modificar la Constitución. Es que es parte del concierto posmoderno, ¿verdad? Porque no es de izquierda y no es de derecha tampoco. No, exactamente. Son grados. Es una izquierda en el país. La izquierda yo le decía a Mando que la izquierda en nuestro país se murió en el 88. Chao, adiós. Pero pues ni tan muerta. No, sí, los que están son priistas peleándose su primo. Sí, pero tampoco son de derecha. Derecha, izquierda no hay. ¿Verdad? Pero eso no era. Entonces, si se ha caído la verdad, pues no hay maestro. Y si no hay maestro, tampoco hay alumno. Eso es lo que hay ahorita. ¿Sí? Claro. Al alumno se le llama capital humano. Es sujeto ahí de cuestión económica, en una economía de mercado neoliberal. Y el maestro, pues ya no es maestro porque no detenta la verdad, sino él. Entonces, es un facilitador, es un administrador de aprendizajes, nada más. Pues estamos en esto y la próxima sesión Hugo, trabajaremos otra pregunta, Hugo, que no se me vaya. Te quiero preguntar algo. Mira, Silvano Arietti describió los delirios y las formas de interpretación y llamó a eso lógica paleológica, en contraposición con la lógica aristotélica de causa-efecto. No, ya. No, la primera parte es esto. La estructura de la mente, vamos a llamarla, ¿sí? Esta estructura es lógica. Entonces nosotros armamos pensamientos con nuestro lenguaje, con las palabras, y va de acuerdo a una estructuración lógica. Si teníamos entonces una estructura lógica permanente, falso, verdadero, pues nuestro pensamiento sería a esa manera, o el pensamiento dialéctico, ¿verdad? Como lo decía Heráclito. Pero ¿qué pasa cuando falso, verdadero ya se movieron o se cayeron y ahora hay grados entre uno y otro? Que se le llama lógica difusa, lógica borrosa. Y con esa lógica estamos armando nuestro pensamiento actual. Entonces es claro que la homosexualidad no sea una enfermedad. Ya ese texto de Freud donde lo afirmaba ya quedó en desuso. ¿Por qué? Es una preferencia. Claro. Porque entre lo masculino, entre el hombre y la mujer, donde se definían desde el punto de vista biológico, pues ni eso, porque hay grados intermedios entre uno y otro, ¿verdad? Lo que puede decir alguien es, mire, es que yo soy una persona que soy un hombre, pero dentro llevo una mujer.
estoy atrapado en el cuerpo de una mujer. O soy un hombre que estoy una mujer que está atrapado en el cuerpo de un hombre. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Está mal? No. No puedo juzgar falso, verdadero, bueno, malo. Oye, pero ponemos, o sea, Queda en eso. algún momento puedes decir, hay un monstruo que está adentro de Miguel, que va a salir y que va a matar, no se sabe. Pues mira, hay gente, no sé, quizás Amanda sepa mucho más de esto, ¿verdad? Pero hay gente que dice, pues no soy un hombre, soy un perro. Y actúa como perro y quiere que lo saquen a pasear a la calle, ¿verdad? Es su preferencia. No es que esté loco, tendrá una preferencia. No es que esté loco que diga entonces aquella mujer, soy un hombre, pero atrapado en el cuerpo de una mujer. Sí. ¿Verdad? Ya. Entonces, esa es la lógica que está funcionando en nuestro pensamiento. Entonces ya nada es verdadero ni es falso. Cada quien tiene su verdad. Se le llama relativismo ético. Y por eso hasta las escuelas, antes de la pandemia, habían dicho ahí la señora Sheinbaum y el secretario de Educación, ¿verdad? Proponer el uniforme único para las escuelas. Que los niños pueden ir de falda si quieren, o los niños de pantalón, da igual. El uniforme único. De tacones o no. Eso sonaba absurdo desde que lo dijeron en el 19. Me pareció muy absurda la idea, ¿no? Pueden ir vestidos como quieran, de falda o de pantalón las niñas, ¿no? Incluso salieron muchas imágenes chistosas de niños con faldas de secundaria, ¿no? Los padres se van a oponer, van a pegar el grito inmediatamente, y eso pasó. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que sí es un síntoma de un relativismo posmoderno. Y por ahí vamos. Ahora entra el lenguaje inclusivo, que luego podremos hablar más de eso también. ¿Sí? ¿Cómo el lenguaje inclusivo? ¿Por qué va a entrar? ¿En qué puede afectar a nuestro sistema lingüístico? Pero entonces ya no les podré decir que sería, por favor, niños, niñas y niñas, estudiantes, no, el estudiantado, ¿sí? La base docente, para ya no decir maestros, maestras. Claro. En fin, ¿qué se puede armar con ese lenguaje, no? Yo creo que quedan muchas cosas pendientes. Podrá haber un lenguaje, utilizar un lenguaje a lo más que se pueda, inclusivo, en un lenguaje cinematográfico. Sería interesante el ensayo, ¿no? Claro, sería maravilloso. A ver cómo en una película sucede esto, el lenguaje inclusivo, para darnos cuenta de nuestros actos de habla. ¿Cómo se alteran? Pero que debe haber una película ya, ¿eh? O sea, no sé, la verdad no sé. Igual y sí. Habría que buscarla, a ver. Sí. Ahorita, maestro, Sí. ahorita que... Sí, te escuchamos, Tláhuac. Pero ahorita que comentas este tema, me parece interesante sobre las investigaciones antropológicas que tienen que ver con el lenguaje en cuanto a lo que es el lenguaje masculinizado y feminizado. Sí, claro. Pues entramos a algo bastante interesante. Por ejemplo, el hecho de que se use el lenguaje correcto, el lenguaje apropiado, que de alguna manera tenemos nociones sobre ese significado, está determinado por el lenguaje feminizado. Y el lenguaje grosero, majadero, con palabras antisonantes, que también tenemos nociones, está más apropiado a un lenguaje masculinizado. Ahí, ¿cómo podría entrar lo de la situación de género
bajo esta situación de posmodernidad que hablas? Es que mira, la cuestión del lenguaje es evitar estos géneros. Entonces, en lugar de decirle, por ejemplo, el estudiantado, y no me voy a referir a niñas y niños, ¿verdad? Entonces, evitar ese uso, porque decimos, bueno, muy buenos días, señores médicos. Y hay mujeres, la mitad son mujeres, ¿no? Entonces, quiere decir, ¿cómo les voy a decir? Muy buenos días, distinguida comunidad médica. Así es. Y suena más bonito. Pues saldrá Buenos más días, bonito, doctores, pero buenos mira, días, doctoras. ahí cabería, ¿verdad? Pero esa fue la primera distinción, ahora hay que hacerlo más general todavía. Por eso decía, qué importante sería el experimento de, incluso no de una película, incluso, sino de algún cortometraje sobre el lenguaje inclusivo. En algunas escenas, ¿qué pasa en las telenovelas? ¿Se utiliza el lenguaje inclusivo o no? ¿Desde dónde viene? Desde la ideología de género. Entonces ahí entrar la ideología de género, otro tema también muy escabroso, por cierto. Sí, y en una serie que se llama Pose, el subtitulaje se usa el todes, por ejemplo, el niñes, porque la serie va de una trans. ¿No? Entonces justo es esta otra parte en la que es esa comunidad que no encajaba ni siquiera en la comunidad gay, ¿no? Que es bastante interesante la serie, se llama Pose. Y ahí justo hablan de toda esta cosa del género y de quiénes se ubican y cómo se ubican y cómo ir integrando, cómo ellos se van integrando a la sociedad y cómo la sociedad se integra a ellos. Muy interesante. Muy interesante. Pues bien, pues nos despedimos. Muy interesante la plática de hoy. Próxima semana, pues estaremos tratando sobre Peri Acoin, sobre la escucha, sobre el término de Shema Israel, escucha Israel, ¿sí? Que pues es tan importante la escucha como el habla. ¿Sí? Ok. Bueno, pues muchas gracias por su reunión, gracias por su participación, esperamos vernos la próxima semana. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, bye, bye. Hasta luego, Leo.